Bienvenidos a Diálogos para la Esperanza. Mi nombre es Clara Mianovich y me encuentro en el IAE Business School. Hoy quiero presentar a una persona muy destacada que llegó desde España con una misión clara: fundar una escuela de negocios de primer nivel en un país marcado por desafíos como la Argentina. Pero su apuesta iba más allá de la excelencia académica. Quería formar líderes íntegros con visión trascendente. Mi invitado de hoy es el primer fundador y rector que ha tenido el IAE Business School y también ha sido rector del Austral, ¿verdad? Comienzo. Tengo el honor de recibir en persona al doctor José Luis Gómez López Egea. ¿Cómo estás, José Luis? Bueno, estoy fantásticamente bien acompañado. Es un gusto Sí, tenerlo es un en mi gusto programa. estar con otra persona y conversando y tratando de contar con normalidad y con sinceridad algunas cosas que pueden ser útiles de mi experiencia. Por supuesto, su testimonio para nosotros es muy valioso, José. Vamos a arrancar con una serie de preguntas que tengo acá escritas para hacerle. La primera y la pregunta clave que todos quieren saber: ¿Qué tal? ¿es cierto que su venida a este país fue inspirada y encomendada por San José María Escrivá de Balaguer? Cuénteme eso. Sí, totalmente cierto. Tiene sus detalles, su desarrollo. Ajá. Todo el tema de la universidad y el IAE comienza muchísimos años antes, ¿no? Sí. Y yo creo que yo estaba con mi familia viviendo en Madrid, en el colegio del Pilar, y yo tuve la suerte de tener un compañero llamado Rafael Llano, que era muy amigo mío, y un día me invitó a ir a un centro de la obra para estudiar. Ajá. Pero antes de estudiar pasamos por la capilla, por el oratorio, para hacer un rato de oración. Wow. Entonces, por primera vez conocí a un libro que ha sido maravilloso para mi vida, del cual recuerdo el punto número 1, que fue el que me transformó la vida a mí completamente. Sí, ¿no? sí. No, que tu vida no sea una vida estéril, sé útil, deja pozo. Ese libro hay que agendarlo, ¿eh? Ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. Borra con tu vida de apóstol la señal viscosa y sucia que dejaron los sembradores del odio. Qué interesante. Y enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. Increíble. Ahí yo me quedaba. Se quedó. Se despachó. Bueno, ya está. Uní todo lo que me pasaba en la vida. Claro. Como un llamado. Esto es un llamado. Claro. Me está llamando a mí. Está hablando, el Señor Claro. me está hablando en esto. En ese momento San José María no estaba en Madrid porque vivía en Roma, como siempre, ¿no? Pero al cabo de un tiempo vino, entonces tuve el gusto de estar en varias ocasiones en tertulias más o menos pequeñas con San José María. Entonces, la primera vez, la primera tertulia que tuve con él, ya, al entrar yo por la puerta, era una sala de estudio, ¿no? Veo que hay una reunión, yo no sabía que existía la reunión, entonces vi que había gente sentada, ¿sí? Pero al mismo tiempo había gente en el piso, sentada en el piso. Sí. Sentada. Bueno, muy informal, sí. Y entonces San José María me dijo: ven, qué chico más majo. Quédate acá. Entonces me senté ahí, y entonces senté a su lado y siguió hablando de otras cosas, y al final decía: no, qué sosos están ustedes, cuéntenme algo. Entonces a mí se me ocurrió preguntarle: padre, ¿y qué proyectos tiene para el futuro? ¿Qué? ¿Qué Repítame. proyectos? ¿Qué proyectos tiene para el futuro? Qué buena pregunta, ¿eh? Y ahí vi que
la sala explotó de risa. Como diciendo, ¿por qué se te está ocurriendo a este chico? Y entonces, en lugar de reírse San José María, empezó a decir, no, yo quiero hablar de los proyectos. Sí. Y bueno, estamos trabajando nada más que en España, en algunas ciudades de España, en Italia, en Portugal, en Estados Unidos y en México. Y ha ido hace poco un grupo de gente a Chile y Argentina. Y ese es mi proyecto, es la expansión en América del Sur. Qué visionario, ¿no? Yo ahí me quedé con el reto, pero ¿no? Claro. Efectivamente no, en ese momento no pasó nada. Claro. pero al cabo de unos días, cuando todavía estaba ahí en San José María, yo dije que estaba disponible eventualmente para el proyecto. Para el proyecto. Y bueno, se fue desarrollando la idea durante unos meses, ¿no? Hasta que cuajó en el sentido, bueno, Argentina. Bueno, yo de Argentina conocía el nombre y lo ubicaba en el mapa. Más. Sabía que era un lugar ahí por ahí abajo. No, pero conocía también Argentina por un par de personas. Conocía Carlos Gardel. Está bien, figuras destacadas, sí. Que me encantaba escuchar. Estaba Carlos Gardel. Los tangos. Sí. Me llamaba la atención la ciudad de Buenos Aires. Claro. Sí. Y escuché en mi casa a personas que habían estado en Buenos Aires de paso unos meses o viviendo, y que hablaban maravillas, porque como Buenos Aires no hay nada. Claro, sí, bueno, es muy mucho especial mejor, esta ciudad. Mejor que Madrid, que todo. Decían que era mucho mejor que Madrid. Sí. Es parecida a Madrid, Buenos Aires. Ya hay lugares donde vos decís estoy en Buenos Aires cuando vas a Madrid. La otra persona era Juan Manuel Fangio, que lo vi correr en una carrera de Madrid y corría que era argentino, ¿no? Mirá vos, increíble. Bueno, entonces tenía pocas ideas, pero era muy audaz. Sí. ¿Y sabes por qué yo era muy audaz? ¿Por qué? Porque mi madre era mucho más que audaz. Ya lo tenía en los genes usted. Sí. Yo lo que tengo, no sé si casi todo, es recibido a mi madre. Claro. Mi madre era una aventurera. Bueno, claro, usted ya venía, era de cuna el tema. Asumía riesgos, y eso lo asumieron bien. Un riesgo enorme. Bien, entonces finalmente me decidí a venir en avión a Argentina, en el momento que acá el Opus Dei estaba solamente en Rosario, pero estaba a punto de venir a Buenos Aires, y para eso hacía falta refuerzo. Claro. Y una casualidad que uno de los que estaban acá, un español que había venido antes, se llamaba Ismael Sánchez Bella, vino una invitación de San José María para él, para poner en marcha en España un estudio general. Que no se podía llamar universidad porque en España no había posibilidad de llamar universidad, no había ley. Y entonces le pidió si podía volver a España para poner en marcha un estudio general de Navarra. ¿Lo que hoy es la Universidad de Navarra? Sí, o sea, el fundador de la Universidad de Navarra salió de Rosario. No, ¿en serio? No te puedo creer. Sí, y recién empezando en Buenos Aires. Ismael Sánchez Bella. No lo puedo creer lo que me estás contando, José. Entonces, increíble. Para nosotros, claro, montar algo en Buenos Aires era imposible, ¿no? Claro. Pero bueno, pasó el tiempo y en el año 66, recibimos una nota de parte de San José María, animándonos a hacer unos estudios sobre si se podía lanzar una universidad en Buenos Aires. No, increíble. Que hagamos un proyecto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista académico, y que pensáramos en un campus
A lo grande, a lo grande, a lo grande, tipo las universidades no te la digamos eso, no, es sí, imposible. ¿Qué me está pidiendo? Era imposible, pero igual hicimos el Era estudio. un milagro, o sea, lo que le estaba pidiendo. A mí me tocó hacer el proyecto económico. Sí, sí. El presupuesto. Bueno, porque usted es un capo en finanzas y todo eso. El Sí, presupuesto. claro. Había estudiado la carrera de Sí, Ciencias Económicas. estudió varias y carreras de contador usted. Yo ya le público. estuve mirando el currículum. Entonces, hicimos ese proyecto, pero eso estaba absolutamente en el aire porque ni teníamos la plata, ni teníamos profesores, ni teníamos nada. Sí. Claro. O sea, señor, ocúpate Bueno, tú, dijiste. claro. ¿Cómo hacemos? Entonces, en el año 68 Sí. hubo un primer intento de hacer algo en combinación con el IES de Barcelona. Ah, claro, la escuela El de intento negocios. era que viniera a dar Sí. un seminario acá Sí. para empezar algo acá. Ujú. Pero la respuesta del IES fue que no, que era imposible Mm. porque existía mucho trabajo en España. Claro, Entonces ese grupo inicial, que eran Sí. 8 o 10 personas, sí. Digamos, desapareció Claro, el grupo. como claro, tal. claro. Y recién 10 años después, Sí. en el año 78, Mm. nos ofrece el IES de Barcelona dar un programa de alta dirección en Buenos Aires, Wow. porque tenían menos actividades allí por la Claro. crisis, la cosa. Claro. Entonces nosotros Se abre, dijimos, claro. agarramos esta oferta ahora y empezamos el tema de la universidad o no arrancamos nunca. Claro, ¿Mm? claro. Y entonces yo estuve con la gente que vino de allá del IESA, que vinieron 2 personas, a explicar cómo podía hacer todo. Claro. Y entonces el interlocutor de esos señores fui yo. Ay, no te puedo creer. Yo, y como soy absolutamente audaz, Sí. pensé que eso era posible. Ujú. Que, la verdad que, Sí. ¿Y cómo fue eso? Y el programa que iban a hacer era en alta dirección, el mismo que hacían en Barcelona por aquella época, ¿no? Ujú. Pero en lugar de hacerlo en Barcelona, iban a hacerlo en Buenos Aires. Ujú. Y aquí no había ni una casa, Sí. ni una persona de que se pueda dedicar, no había profesores, no había nada. Nada. O sea, Y 5 entonces, panes en y poco- 2 en- pescados. O sea, nada. ¿cómo? Entonces, Era como. Entonces 3 meses, ¿Cómo hicieron? incluidos los meses del Campeonato Mundial del 78, Sí. que ganó Argentina. Ah, sí, claro. Ese fue el Sí, programa. yo nací un año anterior, pero bueno. Teníamos que conseguir un mínimo de 40 alumnos, Mm, pero 40 alumnos que tenían que ser números 1 de las empresas, claro. que era la alta Sí, dirección. sí, claro, para alta eso. dirección, sí. Bien, entonces ahí nos comprometimos y cada vez lo veíamos más difícil, ¿no? Pero teníamos que sacar adelante. Entonces desafío. hicimos una asociación civil sin fines de lucro. Ujú. ¿Cuál era la asociación civil? La Asociación Civil de Estudios Superiores, que hoy es la titular de la Universidad Austral y la dueña del campus Claro, de acá. claro. Y también en Rosario hay una sucursal. Ah, Bueno, entonces yo pasé unos meses, fue el único dolor de tripas que me entró a mí en la vida, no. fue el mes de haber sido mayo, junio del 78, en que era difícil porque Ujú. nos preguntaban, hacíamos entrevistas, Ujú. me preguntaban, no, sí, lo que pasa es que yo no tengo tiempo, en fin, y además había que pagar una seña, y entonces la primera dificultad era conseguir a los alumnos. Claro. Y la segunda dificultad era conseguir el sitio, el lugar. Ujú. Claro. Bueno, y las dos cosas para mí fueron un milagro. Claro. Porque Sí, estaba Las dos yo cosas. mediante, porque era ¿Por algo, qué? un desafío muy grande. Porque el curso empezó con 40 empresarios importantes, como por Exactamente ejemplo lo que necesitaba. Pulenta, Pescarmona, el Claro. viejo Pescarmona, Sí, Luis, sí. y otros así. Sí, 40 personas sí. y en el mejor lugar de Buenos Aires, o bueno, uno de los mejores lugares de Buenos Aires. ¿Cuál es?
Cuénteme cuál es. La Casa de los Duó, que hoy es un Nada hotel. más y nada menos. En la Carolina Blanca. Ah, el Palacio Duó. Sí. Ah, bueno. Porque yo era amigo de un hijo de las dueñas. Las dueñas eran 4 hermanas Duó. Vivían Sí. arriba de, Sí. de un piso enorme que era Divino. la recepción, pero Sí. fantástico, ¿no? Sí, sí, es divino el Palacio Duó. Y entonces yo me animé a través de su hijo, de Sí. Javier, Sí. el hijo de la mayor de las Duó, Sí. a pedirles ese piso para hacer el programa. Muy audaz. Pero no Muy contestaban, audaz. no contestaban, ¿no? Que se tenían que poner de acuerdo las Claro. 4 hermanas, Claro, que eran claro, las dueñas. claro. Sí. Bueno, entonces de todo esto faltaban 15 días para empezar el programa. Y me llama por teléfono Sí. que iba a ser el director del programa, que venía Sí, de sí, Barcelona. sí, sí. Me llamó Sí. por teléfono desde Barcelona, Desde Barcelona, sí. para preguntarme cómo iban las ¿Cómo cosas. iban las cosas? Claro. Entonces yo, un poco no teníamos muchas cosas seguras, y él notó Claro. que no era clara la contestación. Porque, Sí. no, tenemos 3 alternativas para hacer el programa. Estamos estudiando cuál de ellas. Sí. Tenemos 10 personas que se han anotado. Y entonces Agarrado dice, un poco con pinzas el asunto. entonces dice, mañana voy a Buenos Aires con una secretaria a ver cómo están las cosas. ¿Y usted? Ya no tomaba el avión porque ya pensaba que aquello no salía, ¿no? No, no te puedo creer. Bueno, entonces resulta que el mismo día que me llama Sí, esta sí, persona, sí. me llama Calala Duó de Escalante, la madre de mi amigo, que me Sí, conocía a mí, sí, por sí, supuesto, sí, ¿no? sí, sí, sí. Sabía. Y me dice, José Luis, ¿te puedes venir a tomar el té con nosotras esta tarde? Las 4 hermanas. Las 4 hermanas. Entonces, le digo, Calala, por supuesto, estoy encantado en ir. ¿A qué hora? A las 5. 5 o'clock. Sí. Obvio. Yo no le pregunté para qué era, si era para decirme Sí. que sí o para decirme que no. No le pregunté por la duda. Yo voy. Bueno, llego a las 5, toco el timbre, Sí. me abre la puerta Calala Duó de Persona, Escalante, sí. persona, y me abre ella. Ujú. Me comunica que se habían puesto de acuerdo a las 4 en que sí, en que veníamos. Yo ya las estaba viendo a las otras 3 sentadas tomando el té. Sí. Y, bueno, y ahora, como estamos de acuerdo, sentate ahora a hablar, charlar un rato con nosotros, tomar el té. ¿Eh? Sí. Eso. El primer milagro. Sí, que es un milagro realmente. Bueno, ¿y a partir de cuándo podemos Sí. usarla? Porque había que montar un aula Y sí, con sí, escalones, sí, sí, todo, pizarrón, sí. unos sillones. Bueno. Sí, de Entonces, cero. ¿cuándo podemos empezar a trabajar en esto? Mañana mismo, Mañana. a las 7 de la mañana, pueden entrar a tomar posesión del piso. Qué Y maravilla. ya hemos hablado con el portero que hay allí. No, con no, el- no, no, la qué mujer. maravilla. Estaba la mano de Sí. Dios ahí todo el tiempo, Sí, José, sí, sí, porque sí. todos las puertas iban No, abriendo. no tenía explicación. No tenía explicación. Una de las casas mejores de Buenos Aires. Sí, Sí. o sea, es Y bueno, fantástico. el día que empieza, supongo el 18 de julio del 78, la noche anterior, yo sueño. Se abre el telón y delante mío no había nadie. No, 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 no. Pero me animé a ir a la casa de los dos, Sí, un poquito antes de la hora, en fin, un poco Sí. puntual. Y veo entrar gente, a 40 personas importantes sentadas delante para explicarles. El primer día se les explicó en qué consistía el curso. claro. O sea, la gente quedó tan encantada que al final que terminó el programa, Ujú. que fue en octubre del 78, Sí, la Asociación Civil de Estudios Superiores Sí. toma la decisión Sí. de crear el IAE como una figura interna dentro de Sí. la Asociación Civil. sí, Porque no podíamos pedir ser universidad, claro. porque en ese momento las políticas, primero de los militares Ah, claro. y segundo Era esa época, de los democráticos, Sí. ¿no? Nos dijeron que en ese momento no querían aprobar ninguna universidad privada. Ujú. ¿no?
Entonces lo que nosotros hacíamos era hacer programas de alta dirección que no eran ni programas universitarios, porque dábamos un diploma, pero la gente podía no tener título profesional incluso, ¿no? En algunos empresarios. Claro. Bueno, y entonces eso fue el inicio del IAE. Sí. Éramos 8 o 10 de los 40, 8 o 10 que nos reunimos para decir, esto ha tenido tanto éxito que hay que implantarlo acá en Buenos Aires cuanto antes, y ir de a poco empezando con poquitas cosas y desarrollando la aventura local. Claro. Eso fue el inicio del IAE. Y a mí me encomiendan la dirección del IAE, cuando el IAE no era nada. Claro. Otra cosa que ocurre, cuando uno de los antiguos alumnos, se llamaba Moyano, tenía una financiera. Y a los pocos días de hablar del IAE, él me dice, o nos dice, porque éramos un equipo también, ¿no? Bueno, a mí me han ofrecido una casa como pago de una deuda. No. Y puede ser una buena oportunidad porque, increíble. Claro, se puede sacar un buen precio con esto. Sí. Ustedes vayan a verla, la casa. Si les gusta el lugar, díganmelo y yo mismo firmo el boleto ya. No, increíble. Para ustedes. Redondo. Esta es otra de las cosas. Sí. ¿No? Después, cuando la casa esta era la calle Agüero, Agüero 2373, que estaba enfrente de San Agustín, enfrente del colegio de San Agustín, justo. ¿No? Y bueno, fuimos a ver la casa, nos gustó, y era pequeña, pero muy bien puesta, muy linda la casa. ¿No? Y entonces allí arrancamos el año siguiente, en el 79, el segundo programa de alta dirección en esa casa. Y entonces en el IESE tomaron nota de que éramos nosotros los que queríamos manejar todo esto. Claro. Que éramos independientes. Sí. No como una filial del IESE. Claro, no como filial, sino como... Sí. Y eso fue quedando cada vez más claro, a pesar de que los profesores, la mayoría venían de allá, de Barcelona. Sí. A partir del 79 no, empezó a venir gente de IPADE de México, algunos profesores, y de Harvard. Qué bien, profesores también de Harvard, qué importante. Entre ellos el que había sido decano de la Escuela de Negocios de Harvard en los años 70, desde los años 70 hasta qué maravilla. O sea, un apoyo bárbaro. Impensable. Después, con el tiempo, fuimos desarrollando, alquilando otras casas parecidas a esas, o departamentos, fuimos creciendo un poco así. Hasta que al final apareció lo de Pilar. Lo de Pilar, esto acá en Austral, que es un lugar maravilloso realmente. Apareció lo de Pilar, pero apareció cuando ya estaba funcionando la Universidad Austral, porque en el 91 nos dieron por fin el permiso para hacer universidad. Año 91. ¿Recién en el 91 le dieron el permiso? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se tardó Porque tanto? Alfonsín no nos daba el permiso. ¿Y cuál era el motivo de no darle el permiso de fundar Porque una la universidad? política de ellos era no dar permiso para autorizar ninguna universidad privada más. Wow. Esa era la política. Increíble. O sea... Y, entonces tuvimos esa suerte y entonces ahí nos compramos también con otro crédito de $, una fábrica. Una fábrica ubicada en la calle Garay, Juan de Garay, 125. Increíble. Y allí se instaló la universidad. Y entonces allí, en los años 90, yo era el rector de la Universidad Austral. De la Universidad Austral. Y hubo un año que era de las dos cosas. Pero, ¿Del IAE y la Austral? Wow. Pero empezó a depender el IAE de la Universidad Austral. Claro. Bueno, quiero decir algo con relación al IAE y a su metodología de estudio. ¿Por qué tuvo tanto éxito? Porque nosotros en los años 80 y 90 fuimos ampliando la cantidad de alumnos y desarrollando nuestros propios profesores y todo eso. Por algo se da, porque cuando uno no tiene plata para hacer propaganda, no hacíamos ninguna propaganda. Eran los mismos alumnos
del primer programa, Sí, que se iban hablar con otros egresando para hacer hablando con otra otros alumnos, era de boca en boca. Claro. Ahora, cuénteme de la metodología, metodología. que tiene el IAE. Bueno, primero, yo fui un rebelde, por lo visto siempre, ¿no? Rebelde en el sentido de no admitir las cosas que me parecían que no eran lógicas. Claro. Entonces, como yo era bueno para una serie de materias que no me costaban, estaba tranquilo y contento en la escuela, porque en el colegio a mí me gustaban las matemáticas. Claro. Pero había otras materias que había que estudiarlas de memoria para darlas al día siguiente en la clase de examen. Y incluso los profesores ni siquiera daban la clase, sino que decían, bueno, estudian en el libro tal cosa y después salíamos a recitar. Entonces, ese sistema, que en realidad todavía permanece, es profesor que se sienta delante de una mesa más alta que el resto y que pontifica, dice cosas, porque él sabe todo. Baja línea. Él nunca se equivoca, siempre pone la nota justa, y todos los demás nosotros ahí callados, tomando nota de lo que decía, haciendo unos apuntes, para repetir en el examen lo que había dicho el profesor. Bueno, eso. Y yo encontré que el método del caso era todo lo contrario. Porque el método del caso se parte de una situación que está ocurriendo en algún lado. En el caso de la escuela de negocios, en una empresa, puede ser también en otro lado. ¿Qué está pasando? Ahí está fulano, vengano, sutano, que opinan, que dijeron, que pasó esto, que pasó lo demás allá, que es lo que uno encuentra en la vida real. Y a partir de recoger una serie de datos, que además son limitados, porque uno siempre puede encontrar más material para empezar. Hay un momento en que uno termina y escribe el caso. Entonces, lo fundamental del método del caso es agarrar la descripción de lo que está pasando en la realidad, y pensar sobre ella. Pero sobre las realidades se puede pensar cosas muy distintas y opiniones muy distintas. Entonces, hay primero una lectura del caso, después un trabajo de equipo limitado de 7 o 8 personas, y después el trabajo de equipo ya de todos, que son 40. O sea que la metodología era primero estudio personal, segundo en equipo y tercero en el aula. Cuando ya estaba más maduro el análisis de todo lo que se había hecho. Entonces, interesante. Claro, este método es fabuloso para gente de empresa, porque es como si ellos tuvieran que resolver un problema de su propia empresa. Ven en un caso, y yo tengo que tomar una decisión en tanto tiempo. Lógico, y entonces les entusiasmó el método. Es bien concreto. Claro, y entonces, en gran medida el éxito del IAE se debe al método del caso. El método del caso. ¿Y es así en las demás instituciones, José Luis? Por ejemplo, en las escuelas de negocio, en otras escuelas de negocio, ¿hacen el método del caso o es así en el IAE? Sí, en el mundo hay escuelas que solo dan método del caso. Solo. Las conferencias son resúmenes de lo que pasó a través de 2 o 3 casos, para tener una síntesis de lo que ocurrió. En Estados Unidos es Harvard, método del caso total. Claro. Hay otras escuelas de negocios en Estados Unidos que usan método del caso, pero no de la misma manera. Porque el caso no se, digamos, no se trata de llegar a una solución imaginaria, como uno encuentra en los libros de texto que tienen algunos problemas y la solución es tal. No, en todo caso queda abierta la solución. Entonces, la dinámica que tiene eso al mismo tiempo hace cambiar impresiones, cambiar opiniones, pero no discutir.
digamos, sí discutir, pero no discutir peleándose. Claro, Sino que todos estamos trabajando Digamos, para dialogando, definir lo que sí, está sí, ocurriendo. sí, buscando una solución, sí, sí, Y entonces, eso es gran parte del éxito del desarrollo del IAE fue debido al método al método del caso. que después los alumnos después se pasaban el dato unos a otros y hacían la propaganda para... Claro, porque les había resultado en sus propias empresas. Claro. Eso es un aspecto. Y el otro es el aspecto personal. Claro. El aspecto personal es, a través de lo que se está discutiendo, hay un coordinador que tiene la misión de conseguir transmitir una cultura de virtudes cristianas en el público. Esa es la misión que tiene. Ayudar al enfoque, que no sea solo un enfoque técnico, un aspecto económico, sino que sea global. Claro. Pensando que las personas humanas somos personas humanas adentro de la empresa y afuera, en todos lados. Claro. No somos máquinas y tenemos nuestra historia, nuestra familia. Y entonces el sistema es que el profesor o el coordinador conoce a cada uno de las personas que hacen el programa. Ah, qué interesante eso. ¿De qué manera los conoce? No solo en equipos o grupos, sino personalmente. Sí. Sí. Ahí va, de tú a tú. Claro. Entonces establece relaciones muy humanas, relaciones de amistad, recíprocas, que es lo que queda para siempre. Claro. Por ejemplo, los equipos que se organizan, que son de 7 u 8 personas, quedan para siempre amigos y se están reuniendo. Sí, se comen un asado una vez cada tanto, lo que sea. O sea que la diferencial del IAE es, por un lado, el método del caso. Por otro lado, es que todo el mundo somos personas humanas que nos ligamos uno a uno mutuamente. Eso es súper importante. Y a través de eso, conseguir que la gente entienda lo que son los valores y lo que son las virtudes, especialmente la humildad. Claro. Entonces, la gente no se da cuenta, al principio no se da cuenta, pero cuando termina el curso dice, yo soy otra persona. Claro, hay una transformación. Claro, porque además se forja una transformación. Además se contempla la empresa no como un negocio que tiene un capital y que entonces el objetivo es ganar dinero, sino se presenta de otra manera. La empresa es una organización de personas que tienen un objetivo que cumplir. Si lo cumplen bien, además ganan plata. Pero es derivado. Si se hace bien, se obtiene plata. Y hay que tener plata en todas las cosas para poder subsistir y crecer. Y seguir creciendo. La plata es un medio. La plata es un medio. No un fin en sí mismo. Exactamente. Eso es una de las ideas que se transmiten. Bueno, eso es muy que importante. La empresa es un grupo de personas y no de cosas. La empresa no es un balance. Está muy bueno lo y eso que yo soy diciendo, contador. La empresa es un grupo de personas que trabajan juntos detrás de un cierto objetivo y con unas políticas que tienen que ser éticas, todas las políticas. Y que con ese sistema al final se gana igual o más que yendo directamente a él. Y el equipo, ¿no? O sea, trabajo en equipo también, ¿no? Un ego por encima del otro, viste que a veces eso... pero te quiero contar una anécdotita que es impresionante, que es cuando termina el primer programa de alta dirección del 10 en el Palacio Dúo, el último profesor que viene de Barcelona trae un regalito para la familia. ¿De los un cuadro de la coronación de la Virgen. Mirá, qué increíble. No es una cosa extraordinaria, pero bueno, un detalle dedicado a la familia Dúo en agradecimiento por el yeso. Y se lo damos a Calala Dúo, que era la mayor de las 4 hermanas, porque lo tengo. Al año siguiente, que el programa se hacía en Agüero, 2373, el programa empezaba a mediodía. Entonces, tipo 11 de la mañana, llama al timbre, Calala Dúo preguntando por mí.
Claro, yo todavía digo, bueno, que fantástico, pero Qué linda visita. qué linda Sí. visita. Y venía con 2 nietos y Sí. un bulto. Sí. Entonces, de inmediato me dice Carala, José Luis, ¿me podés enseñar el aula? Donde esta tarde empieza el programa. Por lo menos no, yo no sabía para qué era, pero la conduje al aula Sí. y ella mira el pizarrón, mira las paredes, así, y de repente ya decide un lugar de la pared. Entonces me dice, bueno, José Luis, ¿me podés acercar una silla? Trajo. ¿Qué trajo? Yo voy y acerco la silla, Sí. se sube ella a la silla, era una persona de más de 70 años, en ese momento. No te puedo creer. Se sube a la silla y les pide a los nietos un clavo y un martillo Se llevó el clavo y el martillo. que traía a los chicos. No te puedo creer. Lo traía a los chicos. Entonces clava el clavo con el martillo, sea segura de que el clavo esté Bien puesto. Que no se vaya a caer. Y a continuación le pide lo que traían los chicos, que estaba tapado con diarios, pero que era el cuadro que le habían regalado el día de ese año. Ah, no te puedo creer. Qué amorosa. Entonces le pide el cuadro, coloca el cuadro en el clavo. Yo estaba, yo no sabía lo que era, puedo creer. y baja. Sí. Y me dice, a mí como único testigo yo, y los Sí, chicos que sí. eran 10 años, ¿no? Sí. José Luis, acabo de poner la piedra fundamental de la futura universidad. Qué fuerte. No te puedo creer. No puede creer. Qué linda anécdota. Qué maravilloso. Eso para mí fue Qué lindo. un Sí. momento de mi vida. Sí. Un hito. Un hito. Un hito realmente. Un hito. Hay que decir que fue un hito. ¿Y qué advocación de la Virgen era? La coronación de la Virgen, Wow. que por casualidad está acá en el IAE, Ah, lo tengo que ver después. está ahí en el IAE a la entrada de la dirección, en el segundo piso. Qué maravilla. Ahí sigue y es curioso Es increíble lo que me estás que la contando. gente no sabe todo esto. No, es increíble. No, es Yo sé cuando maravilloso. hablamos. Maravilloso, José. Me siento muy honrada que me cuentes esta anécdota. Es increíble. Bueno, yo ya Sí, varía casi, como casi, te piedra diría fundamental. que me Es estaba como- acostumbrando ya a Sí. los milagros. Porque, Sí, digo, porque pero uno si tras si otro. yo no he hecho nada. Sí, Yo yo soy un instrumento, equipo. o sea, claro, Hay un equipo Sí. que nos hicimos muy amigos. claro. Fuimos los primeros profesores, primeros directivos, responsables de las áreas, todo esto. Gente joven que hoy ya... Pero contándome todo esto, es muy interesante que vos puedas reflejar o le puedas contar a la gente que realmente Dios actúa. Porque yo lo que veo es como que te envía San José María Escrivá de Balaguer con una misión, con un proyecto, y todo el tiempo es como que se van abriendo las puertas de una forma misteriosa. Misteriosa. ¿Cómo ves la acción de Dios? ¿Cómo te impacta a vos todo eso? ¿No? Claro. ¿Qué sentías? ¿Cómo te Claro. impactaba todo eso? Bueno, yo me acostumbré a ver las cosas como ahora me estoy acostumbrando a ver esto, aunque muchas veces yo vengo aquí, casi todos los días, Sí, vengo aquí, sí, una toco maravilla. la pared para decir esto es real, Sí, porque no lo puedes creer. es superior al sueño que tuvimos Claro. de campus, claro, lógico, Sí. porque todo aquello era el inicio, Sí. pero el sueño era un campus, pero no este. Sí, pero llena de esperanza cualquier Ah. persona decir, miren, yo vine Este. así, me tomé un avión, llegué a la Argentina, no teníamos nada, Nada. empezamos de Nada. cero y hoy esta es la escuela más importante de Argentina y de Latinoamérica, Sí, porque estuve leyendo un poquito. sí, sí, sí. Y vos decís, es increíble, cómo Increíble. evidentemente yo- era voluntad de Dios también en todo Y esto, ¿no? yo siempre me consideré un testigo de lo que está pasando. Claro, un testigo de la obra Porque- de Dios. Testigo porque digamos, lo que está pasando me parecía que era imposible Claro. en un momento Sí, dado sí, sí, digamos, sí, sí. tener un campus, Sí. pero no un campus como este, Sí. no un edificio como este. Sí, sí, sí. Claro, pero después, con el paso del tiempo, Sí, se conocen empresarios sí, muy buenos en general que te dicen, a mí el IAE
me cambió la vida. Claro. Yo soy otra persona, Otra hombre. persona, claro. Como profesional y Sí. como persona humana, Claro. las dos cosas. Yo, cuando hacíamos la presentación de los cursos, al principio, yo daba el discurso inicial, Ujú. donde se explicaba cuáles eran las cualidades específicas que tenía Sí. el programa. Sí. Y una de las cosas que les decía es que el programa no estaba diseñado para convertir las personas en mejores profesionales, sino para convertir los profesionales de empresa en mejores personas. Claro. Y además les decía, les felicito a ustedes Sí. porque están acá ustedes sentados, ustedes son personas importantes, pero Sí. han tenido la humildad Sí. de venir acá a decir, Claro. queremos aprender, Queremos aprender, sí. porque el que no es Se humilde dejan transformar, sí. no piensa que no necesita que nadie le Claro, haga. que no tiene que no tiene nada que aprender. Claro, no, es una escuela para Sí. no chicos, no, el para- promedio de la edad era 40, 50 años, ¿no? Claro. Claro. Sí, sí, sí. Y ya son venían todos y se sentaban ahí egresados. delante nuestro. Sí. Sí, Yo sí, les sí. avisaba de que era Sí. para adquirir Sí. las virtudes típicas de prudencia, justicia, Sí. templanza, que en realidad están todas asentadas sobre la humildad. Claro, ¿no? exacto. Claro. Pero esas virtudes hay que también enseñarlas desde la ¿Por qué? escuela, desde el colegio. Claro, porque la son humildad es tan la verdad, importantes, ¿no? La humildad es sí. la verdad, y si uno se cree que es el tope máximo y demás, no va a Sí. ningún lado. Claro. Y además les decía, ¿ustedes pueden aguantar a un tipo que es soberbio a su lado? No, No, y menos si es el jefe, claro. ¿no? Sí. Nadie aguanta a una Nadie, persona sí, soberbia. sí. Entonces, bueno, felicito, porque ustedes al O menos con tienen ira, humildad. o iracundo, o qué sé yo, malhumorado, ponele, o esas cosas. Claro, entonces va sucediendo lo siguiente, cuando se pone en marcha la Universidad Austral, empezamos a alargar carreras, primera comunicación, Sí. después ingeniería, Ujú. después derecho, año 95 derecho, y en el año 95 estábamos programando el comienzo de la carrera de la Facultad de Medicina. Digo facultad porque eran dos carreras, Claro. medicina y enfermería, Ah, ya mirá qué maravilla. de entrada. Sí. Y claro, había que transformar un piso que era enorme en una facultad. Claro. Entonces, teníamos que ponerle al menos 2 o 3 aulas, Sí, sí, lo sí, mínimo, sí, sí. para poder empezar 2 carreras. Sí. Y como siempre no teníamos plata Claro. para hacerlo. Sí. Sí. Entonces, el grupo de médicos que lanzaba, había un grupo muy unido de médicos que lanzaba la carrera de medicina, encabezados por el doctor César Vergadá y el doctor Leonardo Conocido. MacLean, Sí. que el decano iba a ser Sí. César Vergadá y el vicedecano iba a Sí. ser el doctor MacLean. Sí. También tenía que ver un oculista muy importante, que Sí. Enrique Malbrán, Sí. Enrique sí. Malbrán, que durante un tiempo fue el presidente de la Asociación Civil de Estudios Superiores, Ujú. de la cual dependía la universidad. Ujú. Bueno, el doctor MacLean era la amistad es importantísima. Claro. Era muy amigo mío de hacía 30 años. Claro. Doctor Sí, Leonardo MacLean, Sí. Sí. tipo fantástico, Sí. un amigo Sí, increíble. sí, sí. Entonces él me invitaba a ir a su campo. Entonces el doctor MacLean me dice, mira, tal vez podemos invitar a Goyo Pérez Compán, porque yo le opilé a su mujer Sí. y lo conozco personalmente. Claro, claro, Tengo claro. mucha confianza con él. Sí. Y le mostramos el 4.º piso del edificio, que está vacío, y por ahí se le ocurre decir, bueno, sí, puedo apoyar, ¿no? Sí. Y Goyo Pérez Compán ya conocía el IAE porque había enviado a gente de su empresa Claro, al IAE. claro, Y claro. él no había hecho ningún programa, pero, Bueno, pero- entendía muy bien Sí, la lo que modalidad la nuestra. modalidad, ¿no? sí. Y además nos visitó varias veces cuando estábamos en la calle Agüero. Claro. Goyo Pérez Compán. Sí, sí, Por sí, tanto, increíble, un gran empresario. Sí, y, argentino. y eligió a 2 profesores Ujú. del IAE jóvenes Sí. para que lo asesorasen
Claro. su empresa en el tema de relaciones personales. Claro, ¿no? claro. Y eso influyó bastante en Sí. el asunto. Sí. Entonces, lo invitamos a Goyo Pérez Compán Ujú. a almorzar en una mesa como esta, más o menos, una sola, no. Sí. No dos. en el restaurado, ¿no? Sí. Entonces nos sentamos, después de haber pasado por el cuarto piso, para que viera Goyo lo Claro. que era el cuarto piso. Claro. Claro, en medio segundo Sí. no había nada. Sí. Subimos al sexto piso al almuerzo y hablamos primero del tiempo, cosas así. Sí. Claro, obvio. Y bueno, y después empezamos a Fueron en al serio. hueso. Sí. El doctor McLean, que era el más allegado. Sí. Digo yo, ¿viste en el cuarto piso? Ahí, dentro de 6 meses tiene que empezar la carrera de medicina. Sí. Era mayo del 96, del 95. Y empezaba en marzo del 96 la carrera. Sí. Y ya estamos vendiendo la carrera. Sí. Y Goyo se vuelve y dice, ¿cómo? Yo a apoyar a hacer una chapuza. Ni hablar. No, güey. No cuenten conmigo para nada. No. Eso te dijo. En parte era en serio, pero en parte era en broma, ¿no? Claro. Porque... Entonces, primero nos quedamos todos Sí. fríos y temblando, Sí. ¿no? Bueno, nos quedamos. Pues sigue hablando, diciendo, no, pero lo que pasa es que el Grupo Pérez Compán tiene una fundación, Ujú. y que es la dueña de una gran parte de las acciones de las empresas. Claro. Esa fundación decidió, hace ya bastantes años, un homenaje a un miembro de la familia Pérez Compán, que era el hermano Sí. de Carlos, que fue el que Sí. hizo el imperio, Sí. y Jorge Pérez Compán, que era médico. Jorge Sí. Pérez Compán, como Sí. médico, se puso enfermo y se fue a Estados Unidos Claro. a un hospital fantástico, Claro. con unas vistas, ¿no? Sí. Y él nos contaba, y yo fui a acompañarlo a Estados Unidos y Claro. pasaba todo el día con él. Claro. Y cuando yo entraba por el portón él desde su habitación, ya me saludaba así. Entonces queríamos hacer un hospital que fuera parecido a eso. Claro. Ay, no me Tomamos la digas. decisión hace Sí. muchos años. Hasta ahora no sabíamos con quién hacer esto. Ay, no te puedo creer. ¿Pueden ser lo que me ustedes? estás contando. Así surge el Ahí hospital. estábamos en el comité directivo de la Sí. universidad, eran 3 personas. Goyo vino con otro testigo de Sí. la fundación que no era Sí. de la familia. Sí. Y después estaban los médicos. Sí. Todas Ah, las- increíble. bueno. Histórico. Y nosotros ahí nos miramos un poco para disimular, pero decir, Goyo, ¿cómo no te podemos decir que no? Sí. No te podemos decir que no. No. Porque teníamos que ser nosotros los verdades. Claro. Te decimos que sí. Obvio. Ah, bueno. Entonces, antes de 15 días podemos trabajar juntos para lanzar el hospital. Qué Bueno. maravilla. Entonces, el hospital tiene que tener un parque. Porque, claro, entonces, le decimos a Goyo, McLean y yo, bueno, Goyo, el parque del hospital tendría que ser un poquito más grande porque el hospital no puede estar solo, tiene que estar Claro. al lado de la Facultad de Medicina, y la Facultad de Medicina es una Es parte, increíble lo que me estás contando. una parte del campus. No lo puedo creer. Se lo dijimos, se lo planteamos como posibilidad alternativa. A los 2 días nos llama, dice, les viene bien 100 hectáreas. Qué maravilla. Empezó a buscar, Es increíble. estas son las 100 hectáreas. Pero él financió el hospital y parte del viaje. Qué increíble. Entonces, esa persona Sí. tenía un sentido común, una visión
sí. que digamos era parecida a la nuestra. Claro, ¿no? sí, sí. Estaba dentro de la nuestros misma valores. prioridad, la misma, sí, ¿Eh? sí, sí. Además, no quería aparecer para nada. Sí. Era como ahora se dice de perfil Sí, bajo, ¿no? sí, 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 sí. Y entonces, Impresionante. antes de 15 días, Ujú. envió a un funcionario de SADE, que era la empresa constructora de Ajá. ellos, a hablar conmigo para de comenzar el proyecto. Qué destacado, ¿no? Sí, Ajá. sí. Extraordinario. O sea que en realidad el hospital es el origen Claro. del campus. Claro. Y a su vez No, el no. hospital fue el producto de la Sí. Universidad Austral. Sí. Y el IAE fue los inicios de la Universidad Es Austral. increíble lo que me estás contando, José. Todo lo que surgió, o sea, de la nada, se dio la escuela de negocios, la universidad, Esto. el hospital, Sí, todo. y sin tocar un peso, porque la constructora era del grupo, Sí, nosotros lo que opinábamos era en los planos, Claro. los planos sí, 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 del sí. hospital y de Sí. acá. Pero todo lo hacía la empresa constructora. No, Todo- increíble. toda la guita, todo. Increíble. Aparte es de primerísimo nivel, todo. Él compró estas mesas, compró todo, Todo. equipó el hospital Sí, totalmente, Sí. cuando estaba todo terminado, Sí. hospital de IAE Sí. terminados, sí. nos hace una donación en especie, Ah, lo cual nosotros no manejamos un solo peso nosotros. claro. Mejor, porque Sí, sí. uno se complica cuando se Sí. tiene que dirigir a otras cosas. No, Se increíble. ocuparon No, de- José, esto es increíble. ¿Qué te parece? No, me parece increíble lo que me estás contando. A La mí me verdad, encanta, me encanta de contarlo. Me parece maravilloso. Pero quiero añadir de que yo fui uno más, porque había equipos, Sí, había sí. otra gente, muchos aspectos. Uno no puede abarcar todo, además, ¿no? No, obvio. Entonces, No, pero la verdad que me dejaste como... no entonces me siendo esperaba yo todo. todavía rector, Sí, se lanzó la carrera de medicina acá al lado, bueno, Sí. se siguió, que se trasladó a la facultad antes que empezara el hospital, Sí. porque el hospital es una Sí, complejidad sí, impresionante, sí, y Sí. la facultad eran las aulas. sí, sí, Se sí. trasladó primero Sí. la facultad de medicina ahí. Sí. Ahora, Eh. José, ¿qué consejo le darías a alguien que llega del exterior con la intención de emprender en Argentina? De Emprender en Argentina, sí. Bueno, yo le diría, Argentina es el mejor país del mundo en muchas cosas. Sí, Y Argentina es el peor país del mundo En muchas para cosas. otras cosas. claro. Arriésgate. Muy buena definición. Sí. Porque claro, y esto, un empresario famoso que yo conocí y nos ayudó mucho Sí. económicamente en un tiempo era Agostino Roca. Ah, Agostino sí, Roca, sí. que era el abuelo del que está ahora ahí, Sí. digamos. ¿No? Esa persona me pidió armar una reunión con universitarios para darles un mensaje. Ujú. Y el mensaje era, en el mundo hay dos casos límites. Sí. Empezó a hablar de Japón. Ajá. Dice, Japón, el territorio es muy chico, está todo lleno de Sí. montañas, no tiene nada. Y sin embargo ahora, en aquel momento, era el que más crecía del mundo, el Japón. ¿Por qué? Porque la gente estaba organizada, trabajaba y demás, y sacó adelante una cantidad de cosas. El otro extremo está Argentina. Claro. Aquí hay cantidad de todo lo que quieras, hay todo el clima, hay puede haber unas industrias enormes, hay una agricultura que no te digo nada, y además el factor humano es buenísimo. Y que todo el mundo que viene acá dice, no, pero si Buenos Aires esto es Europa, ¿no? Claro. Hay una calidad humana potencial Sí. muy buena. Entonces, y él añadía, y yo vine de Europa, vine de Italia, acá, cuando terminó la guerra, Claro. sin un mango, Ujú. y todas estas empresas que tengo ahora, qué sé yo, son debidos a que en Argentina se pueden hacer cualquier cosa sin Sí. plata. Claro, no, es increíble.
Por lo tanto, Sí. les animo, nos decía, a que ustedes Sí. no sigan pensando que esto es un desastre, Sí. sino que piensen que es posible hacer las Es cosas. posible, sí. Bueno, Y que, sí. que el futuro Sí. tiene que ser muy bueno para Argentina. Sí, 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 Y él tenía mucho interés en esto, ¿no? sí, Por eso la contestación que te digo es eso. sí. No es el único que me dijo estas cosas, ¿no? Una vez vino el decano de la Escuela de Negocios del MIT Sí, de Estados Unidos, sí. en una época era chileno, Ajá. que conocía mucho la Argentina también. Y nos vino a decir lo mismo, Claro. no, pero en el sentido de reto, porque nos Claro. decía, pero ustedes, ¿qué les pasa? Porque allí en Estados Unidos ya todo el mundo sabe que Argentina es un lugar extraordinario, que Sí, no tiene problemas de ningún tipo de división, porque hay, viste, no hay problema de razas, como sí. Pero son las políticas, No, José, lo eso que es- nos joroban a nosotros. a de veces, culturas. ¿Cuál es el problema? Están ustedes peleados. Ah, Bueno, eso es lo mismo que cuando vino de visitas a José María en los años 70, Sí. estuvo 3 semanas acá. sí. ¿Y él qué Nos decía? dijo lo mismo. ¿Te dijo lo mismo? Dijo, ¿Qué percibió él? no se peleen en los argentinos, Claro. estresen las relaciones, Siempre la famosa colaboren, grieta. Claro, porque esto puede ser un país maravilloso. claro. Está polarizado. Se quedó Siempre encantado está- con Argentina, además con la ciudad de Buenos Aires Sí, también. divino, Buenos Aires, sí. Le parecía que era lo, Sí, lo máximo. Sí, ¿Mm? sí. Yo amo a Buenos Aires. Y se quedó encantado, feliz todo el tiempo que estuvo. Se transformó, porque era una época difícil para él, Sí. el postconcilio, con todos los días que Ay, hubo y sí, todo eso, ¿no? imagínate, sí. Vino acá y descansó, a pesar de que a la mañana y a la tarde Sí. tenía tertulias multitudinarias con gente Sí, que le preguntaba cosas, pero sí, con una agilidad mental, ¿no? sí. Este, que no era el mismo que estaba en Roma o que el que después se fue a Chile y a otros lados. Claro, claro, claro. claro, Aquí claro. él dejó su corazón, él dijo, Le dejó su corazón. yo en me voy Argentina. pero me quedo, yo volveré pero además me quedaré, dijo con Qué- estas palabras. Qué divino, muy especial. Así que quedó. Muy especial, qué especial, José, todo lo que me fuiste Que contando. queremos. Bueno, y por último, ¿tú conociste a Enrique Yo? Ah, sí. Bueno, nosotros es muy bueno que no nos quedemos en palabras, frases, ideas, teorías sobre las cosas, sino que veamos todo eso materializado en una persona. Sí, Y por suerte, de vez en cuando aparece una persona que tiene todo eso que nosotros tratamos de inculcar. claro, Entonces, a esa persona hay que mostrarla, sí, porque la gente se mueve mucho por modelos también. sí, 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 sí. Y si hay un empresario que es santo, bueno, ¿qué? ¿Se puede ser santo siendo empresario? Y sí, La gente piensa Sí. que no, claro. es imposible. Porque es siendo incompatible empresario. ser santo. Bueno, él mostró siendo que sí. empresario. Él mostró que se puede ser Claro. santo siendo empresario. Efectivamente. Entonces, el caso de De Enrique Yo. Enrique So, y Sí. está el caso de Goyo Pérez Compán, Sí, que para mí es comparable, es Sí. otra cosa, pero... sí, De paso te digo algo de Goyo primero. sí, Una vez que se decidió por montar acá la universidad, sí, claro, apareció la idea de que todos los contornos, Sí. todos los terrenos de allí se iban a valorizar. claro, Y fue así. sí. Y yo le dije en un momento, Goyo, pero vos podías comprar otros terrenos Ujú. porque esto se va a valorizar. Y Sí, respuesta. No lo sé que se puede hacer, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, todo el mundo va a pensar, claro, Goyo Pérez Compán dio este donativo para enriquecerse. Pero verá, se enriqueció mucha gente, porque claro, todos los valores, Sí. la delfina que está acá enfrente, Sí, sí. enfrente del hospital, sí, no existía. claro, ¿Sí? Todos los contornos ahora Sí. están edificando cosas. sí, 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 sí. O sea, eso lo pinta como era. Sí, sí, ¿Mm? sí, 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 sí. Y después, Enrique So, yo tuve también
la suerte de conocerlo, aunque no muy profundamente, Sí. pero que yo trabajaba en una época en Price Waterhouse, Sí. antes de todo este tema Ujú. de IAE y todo, ¿no? Entonces nos mandaban a visitar empresas para hacer auditoría de balance y todo. Ujú. Y una de esas empresas era Rigolot. A mí Sí, me tocó Rigolot, ir a sí, sí, sí. Rigolot cuando Sí. él era el Ujú. gerente general. Hacer una no sé, auditoría, Rigolot. sí. Y después lo conocí personalmente también, lo traté un poco, pero no por mucho tiempo. Ujú. Pero entonces vi en él una alma delicada, como muy pensando en que el trabajo no se queda solo en algo material, sino que en definitiva es para la gloria de Dios todo. Claro, Y esa es la diferencia claro. entre un directivo Sí. que solamente ve la plata y Ujú. otro que ve que es un servicio a la humanidad. Claro. Y además de eso es un servicio a Dios, Claro. por ser un servicio a la Claro, humanidad. claro, 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 claro. Y entonces uno trabaja de otra manera. Claro. Esas Sí, sí. personas trabajan con ganas, con Sí. ilusión, Sí. con cariño, Sí. le meten todo. Con otra motivación. Para- Sí. Claro, en definitiva porque están buscando la felicidad propia y ajena. Porque ¿qué es el cielo? Un sitio donde uno es feliz y es feliz el otro. Claro. Entonces, una cosa que a mí me entusiasma es, yo he llegado a la conclusión, no sé si será cierto, pero que mi felicidad Sí. es un resultado de la felicidad tuya, Claro. que Claro. estás a mi lado ahora. Claro. Sí, sí. Si yo procuro que vos seas feliz, Vos te sentís feliz. yo me siento más feliz todavía. Claro. Bueno, es lo que pasa con Muy las, buena las definición. madres con los hijos. Sí. La Sí, si mis madre hijos están bien, yo disfruta estoy bien, más obvio. cuando está el chico Sí, bien sí, que está no bien. por ella. Sí, sí, totalmente. Eso- Sí. Y ese es el liderazgo. Sí, sí, ahí está. Ese es Aquí el- teníamos un el profesor líder. muy bueno de factor humano, Sí. que era el profesor del IES de Barcelona, Sí. que nos comentaba lo que era un líder. Ujú. Para decir lo que era un líder, hacía una comparación personal, que las madres son el modelo del líder. Claro. Son el Mirá, modelo. ¿Por qué qué? fuerte. Porque piensan en el Claro, otro. en el otro. Sí, es en función al otro. También Sí. hay otras motivaciones, porque uno tiene que sacar las cosas adelante materialmente y ganar algo de plata Claro. para vivir, Claro. indudablemente. Y además uno como persona humana va mejorando en la medida que Sí, trabaja, Sí, porque cada vez puede trabajar mejor Sí. y gana en virtudes, sí. en virtudes cristianas también. Claro, claro, claro. Entonces es una misión, la empresa es Sí. una misión, es un objetivo, Sí. y algo que no se queda en lo material. Claro. Sí, 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 sí. Y ese es el pensamiento que tratamos de transmitir, Sí, por supuesto basado en lo que es la tradición cristiana Ujú. y qué son y qué fueron los santos. claro. Claro, claro, ¿Eh? sí, sí, está clarísimo. Y, Sí. claro, y la gran idea, la gran misión de San José María era que los laicos cristianos, Ujú. católicos, no se podían quedar en la superficie, Ujú. sino que tenían que ser protagonistas Claro. del apostolado. ¿Por qué? Ujú. Porque, digamos, los sacerdotes tienen un límite en conocer gente. Sí, sí, Tienen para un límite. penetrar la Pero sociedad. no están obviamente. metidos en Sí, las sí, sí, empresas, sí, ¿no? sí. Cosas grandes importantes. Y esa es una misión propia nuestra, de Del los laico, laicos, claro. que por no hacerlo bien Ujú. existe Sí, la cultura actual. sí, ¿verdad? sí, lo que estamos viviendo. Eso es una idea Sí, clarísima, ¿no? sí. Que lo tenemos que hacer los laicos preferentemente. Ujú. Y por supuesto, motivados, Ujú. lanzados, Ujú. entusiasmados Ujú. por mucha gente de la iglesia, de los sacerdotes, religiosos y todo eso, Ujú. cuya misión es espiritual, Claro. pero dentro de esa misión espiritual nos forma a nosotros para que nos lancemos a hacer actividades humanas. Claro. Bueno, Bueno, una maravilla, José, la Sí. verdad estoy encantada con esta nota. Es un placer tan grande conocerlo
Y bueno, nada, ser, digamos, partícipe de todo este testimonio tan lindo que me has contado, de que fuiste protagonista, ¿no? O sea, claro, es pero una maravilla. en este momento estoy hablando para vos. Sí, estoy hablando para vos. Bueno, pero te ve un montón de gente también que le hace muy bien y le transmite esperanza. Pero, ¿no? pero digamos, puedo hablar de esta manera suelta y sincera y normal, porque estoy hablando con otra persona que somos muy parecidas. Afines. Sí. Y esto es lo que hay que hacer con la gente que no cree. Claro. Hay que hacerse amigo de ellos. Sí. Y automáticamente esas personas empiezan a pensar, ¿por qué este tipo es feliz y yo no? Claro. Bueno, están viviendo las virtudes cristianas. Sí, claro. Sí. Ese es el mensaje más importante. Sí, ser luz. Sí. Y no solamente defendernos de los males actuales y de la inteligencia artificial. Claro, poder transformar. Que hay que defenderse. Sino entrar al ataque. Sí. Pero esto lo podemos hacer los que están ligados a la empresa. Es muy importante la misión que tiene la empresa porque influye mucho sobre miles, millones de personas. Por supuesto. Entonces lo que digan, hagan, o se manejan estos dirigentes, si son verdaderos directivos, si son líderes, es ayudar a que todo el mundo se desarrolle plenamente en todos los aspectos. Claro. En el aspecto material, en el aspecto familiar, en el aspecto espiritual. Y eso se transmite de uno a uno. Sí, por supuesto, y con el ejemplo, con una forma de ser, con una forma de estar en el mundo, ¿no? O sea, eso es así. Claro, y también tenemos la misión no solamente de meternos en las empresas, sino de ayudar a las ONGs y montar nosotros, hay ONGs incluso, laderas, digamos, que estén bien montadas profesionalmente y que no evitar que tengan problemas económicos. Claro. Y entregar esa sabiduría profesional de manejar algo que en realidad es una empresa también, una empresa más pequeñita o sin fines de lucro. Y eso es lo que a mí me queda todavía como deuda de pensar. Bueno, pero ya todo lo que has hecho, José, o sea, te tenés que sentir muy bien con todas las misiones y las obras cumplidas realmente, o sea, como instrumento de Dios, realmente una disposición, una disponibilidad muy grande. Pero sobre todo por ver la gente, o sea, uno habla de las paredes, de las cosas, jardín, nada. La gente es la que merece atención. Bueno, ahí está Cristo, ¿no? En servicio, la gente. Y lo que hizo Jesucristo, formó a personas de tú a tú. Una vez falló, ¿no? Pero otros tenemos lo que tenemos por eso. Bueno, José, muchas gracias. Yo seguiría horas hablando con usted, pero tenemos que cerrar este programa, así que me siento complacida. Bueno, qué lástima. De haber conversado y bueno, me quedaron un montón de preguntas. Me quedó todo el cuestionario, pero bueno, vamos a tener que hacer un capítulo 2. Así que seguiremos hablando de estos temas tan interesantes. Es maravilloso hablar con usted. Para mí es un placer venir al IAE, ver toda esta obra y poder compartirlo con la gente, ¿no? Que la gente tenga testimonios potentes como estos. Así que muchas gracias. Sí, es importante que las cosas que tienen inspiración cristiana sean líderes también, para obligar a que otros hagan lo mismo. Claro. Nosotros hemos influido en otras escuelas de negocios, incluso hay profesores que se han formado acá y han ido a otras escuelas. Porque en gran parte nuestra misión es cambiar los métodos de enseñanza y también las virtudes que se viven en la empresa. Y las virtudes que se viven en otras universidades, en otras facultades. Tenemos la misión de influir para bien, no mostrarnos como competencia. Claro, no, porque tenemos algo que ellos no tienen. Sí, ahí entiendo. Utilizan en parte todas ellas el método del caso. Bueno, compartir la sabiduría, ¿no? Claro, pero nosotros lo hacemos con esas ganas de que la gente sea mejor. Sí, maravilloso. La universidad es para mejorar a la gente. ¿Y cómo se mejora la gente? Acercándolo a Dios. Al principio, sin hablar de Dios, porque viene la gente acá,
le hablas de Dios y se va. se va, Sí. ¿no? Hay que hablarle de cosas más corrientes y después que él se dé cuenta Ujú. que eso es Sí. posible debido a... Sí, sí, ¿cuál es el motor de uno, no? Si yo te digo, mi motor es la Eucaristía, por ejemplo. Claro, ¿Entendés? Bueno, que es lo que me mueve, lo que me da fuerza, lo que... Y bueno, claro, un secreto hay. hay secretos, ahí Hay algún secreto ahí. en gran medida se va Sí. notando, Sí, pero todavía estamos muy en pañales, todavía tenemos mucho que hacer, aunque tenemos ya casi 20.000 exalumnos del wow, programa. impresionante. 20.000 exalumnos del IAE, increíble. Casi. Es maravilloso y la verdad que es un capital muy grande para este país, 20.000 alumnos, ¿no? O sea, ya que estén operando, ¿no?, en las empresas es maravilloso. ¿Mm? Así que bueno, gracias. La verdad que en nombre de todos te digo gracias. Gracias por todo lo que has hecho, José, por toda la donación, digamos, de tu persona para la educación argentina, ¿no? Para forjar personas realmente con valores, y virtudes, y por todo, por responder a ese llamado tan maravilloso. Así que Sí. en nombre Bueno, de mi además, país te no doy somos gracias. no somos los únicos. La Universidad Católica para mí te merece mucho respeto, hacen muy bien todas las cosas, gente buenísima. Tenemos Sí. que tratar de que haya instituciones similares Sí. a esta, asesorando, Sí. consultas, o lo que Sí. sea. Sí. Eso es pensar Sí. de manera ambiciosa, Sí. pero ambiciosa para el bien, Ujú. porque hay una virtud que es muy importante Ujú. y que a veces la gente lo toma como algo de orgullo o lo que sea, ¿no? Es decir, que es la magnificencia, la magnanimidad, La magnanimidad, sí, magnánimos. que es aspirar a hacer las cosas grandes, Sí, digamos, importantes, sí, sabiendo que lo importante es todo lo que se refiere a Dios, claro. Sí, 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 sí. y no quedarse Sí, quieto, paralizado. Sí. paralizado porque Sí. tengo miedo de esto, de más allá. Sí, Aspirar a grandes cosas. Después, en la realidad, uno tiene que dedicarse a pequeñas cosas, claro. Sí, en el día a día. todos los días, Sí, ¿no? sí, un Una ladrillito. radio, una agenda. Sí. Pero cuando uno aspira a que eso sea grande, se trabaja de otra manera, ¿no? Ujú. Bueno, pongamos un canal de televisión católico. Eso no habría que hacer, pero resulta que ahora en la televisión también desaparecerá. Sí, estamos al horno. Está desapareciendo. A ver, a usted se le cumple todo, José. Inteligencia artificial para todo. Ya, en lugar de contarte estos tinglados para hacer la conferencia, la inteligencia artificial le dice tal cosa. Ay. Pero es terrible, porque tiene muchos peligros. Pero, bueno, tiene que ser usada como un medio, Sí. pero no podemos dejar que nos domine. No, 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 por supuesto. Hay que usarla como un medio, no como un Bueno. fin, por supuesto. Bueno, Ya, corta cuando quieras. ya cortamos. Bueno, ha sido un placer, muchas gracias. Bueno, un saludo a todos los que nos están mirando en este canal. Esta entrevista ha sido fantástica con el doctor José Gómez López Egea. Ha sido poco largo. ha sido un placer enorme, y espero que lo podamos volver a tener para seguir conversando de estos temas tan interesantes que tienen que ver con la vida de todos, ¿no? La empresa, los valores, y la esperanza, ¿no? La esperanza de emprender. Y la amistad. Y la amistad, por supuesto. La amistad ¿no? verdadera. La verdadera amistad. Sí. Es la que uno busca que el otro sea feliz. Totalmente. Esa es la verdadera amistad. Ujú. Si eso no ocurre, no hay confianza. Tal cual, tal cual. Así que bueno, muchas gracias, José Luis, por su tiempo, por su dedicación, por su presencia tan amorosa. Realmente muchas gracias. ¿Mm? Bueno,